aunque lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, ahí está que el mismo Señor Jesucristo habló de un nuevo pacto. Y esta es la parte que nosotros tenemos que entender dentro de la Biblia. Y precisamente hoy traigo un tema porque, bueno, quiero que quede grabado algo en vivo en YouTube. Y es lo que es seguir a Cristo. Vamos a ir a Deuteronomios 13:4. ¿Qué debemos de hacer para andar en pos de Dios o en el Antiguo Testamento, sabiendo que Jehová es el mismo Jesucristo? ¿Qué debemos de hacer para andar en pos de Jehová? Deuteronomios 13:4, si lo pueden leer, por favor. Hermano Gilmar. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Aquí vemos que había la manera desde el antiguo pacto, cómo seguir a Cristo. Y en el 13, versículo 4, dice, en pos de Jehová vuestro Dios que andaréis. Y luego de andar, dice, a él aparece el temor de Jehová. Luego guardar sus mandamientos y escucharéis su voz y a él serviréis y a él seguiréis. En el Antiguo Testamento tenemos tres cosas fundamentales con relación a la justicia, que es la ley que fue dada a la nación para gobernar como nación. Esa es una parte de la justicia. La otra parte de la justicia es los mandamientos. Y la otra parte de la justicia es las leyes que había con relación al tabernáculo. Entonces, esas tres leyes, esas tres ramas de la justicia estaban en el Antiguo Testamento. Cuando Jesucristo viene y comienza a predicar el Evangelio, Él aclara y dice, mire, yo no he venido a abrogar ¿qué? La ley, sino a cumplirla. Se estaba refiriendo a la ley de la nación. ¿Ya? Yo no he venido a abrogar, a cumplirla. Y los mandamientos tampoco. Porque Él le pregunta, tampoco he venido a abolirlos. ¿Ya? Pero luego cuando Él ya coge las leyes del tabernáculo, Él dice, había algo que era contrario a nosotros, por el cual existía esa frase, si hacen esto ustedes pueden vivir y si no lo hacen pues moriréis. Entonces por eso Jesucristo le dice a los judíos, ninguno de vosotros has cumplido ¿qué? La ley. Vamos a mirar, dice Juan 7:23, creo que es Juan 7, ya te voy a decir, el versículo es antes del 23. Y esta es una de las frases que a mí me llamó mucho la atención porque Jesucristo le hace énfasis a los judíos y es en el versículo 19. ¿Cómo nos dicen? ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? ¿Por qué procuráis matarme? Hermana Sandra, Dios le bendiga. Es muy importante esta parte, hermanos, ¿por qué? Porque Jesucristo mismo le está diciendo, no dio a vosotros la ley Moisés, ¿ya? Y ninguno, Jesucristo no puede mentir, y ninguno de vosotros, ¿qué? Cumple la ley. Entonces, por eso es que Cristo vino y trajo este mensaje, ¿verdad? Entonces, lo que es seguir a Cristo. Cuando yo estoy siguiendo a Cristo, tengo que oírlo en todas sus facetas, cómo Él me habla, cómo Él me dice, todo esto. Entonces, aquí ninguno ha podido cumplir, ¿qué? La ley. Y esa es la razón por la que vino Cristo. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Esa es la razón, porque es que ninguno podía cumplirla. Ni Moisés. Incluso Moisés lo dejaron fuera de la tierra prometida. Y Pablo por ahí dice, no sea que alguien me diga que el día de reposo es entrar a la tierra prometida. Y dice, no, ni Josué tampoco les dio el día de reposo. Bueno, ¿qué debemos de seguir? ¿Cómo debemos de seguir a Jesucristo? Marcos 9:38. ¿Cómo debemos de seguir a Jesucristo? Ahora viene para seguir, porque ya sabemos que en el Antiguo Testamento ya sabemos cómo teníamos que seguir a Jehová en ese pacto. Pero ahora, ¿cómo debemos de seguir a Jesucristo en el nuevo pacto? Libro de Marcos, capítulo 9:38, ¿qué nos dice, hermano Gilmar? Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Entonces aquí viene un asunto tan diferente para seguir a Cristo, que ya no existe lo que es la diversificación de poderes,
¿Sí? ¿Me entiendes? O sea, ya no es que es una centralización que solamente este grupo puede tener la facultad para dar la autorización de predicar el evangelio, sino que acá comienza a ver la eliminación del ego. Y entonces los apóstoles se creían en ese momento que eran los únicos que podían predicar y enseñar el evangelio. Y Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos no nos sigue. Y esta es la parte que es lo relativo, ¿ya? Porque seguir, Juan se estaba refiriendo a estar con los 12, ¿ya? Y seguirlo a ellos. Pero dice, hice lo que prohibimos. Y luego dice, porque no nos no nos seguía. Y esta mentalidad existe aún todavía hoy en día. Pero Jesucristo dice, mire, hay una manera que ustedes me pueden seguir a mí. Y dice, no se lo no se lo prohibáis. Porque es que aquí no estamos dando posiciones de gerencia, ni de que esto y que usted tiene que hacer esto y esto y esto. Y dice, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de qué, de él. Entonces, aquí Jesucristo no hace acepción de qué, de personas para hacer qué, justicia. Y esa justicia es muy importante, porque de esa manera Dios le deja oportunidad a todos que prediquen el evangelio. Y eso es muy bonito porque de esa manera no hay lo que es hacer acepción de qué, de personas. Ahora viene la parte que significa el que no es, ¿cómo debemos de seguir a Cristo? ¿Qué significa el que no es contra mí, contra nosotros es? Mateo 12:30. ¿Qué significa el que no es contra nosotros, por nosotros es? Mateo 12:30. ¿Qué significa? Estoy tratando de dar esta enseñanza pensando en los videoclips. Entonces estoy tratando de ver si alcanzo a meter en el videoclip que quede una idea completa. Entonces estoy siendo más bien corto para que salgan las ideas completas, a ver si podemos lograr eso. ¿Qué significa el que no es contra nosotros, por nosotros es? Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Bueno, está eso tremendo, ¿cierto? Dice, el que no es conmigo, contra mí, ¿qué? Es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué? Eso es fuerte. Porque aquí nosotros tenemos que hacer es que lo que nos dice Jesucristo. Entonces, por eso Jesucristo en Juan 1:17 dice, por medio de Moisés la ley fue dada, pero la gracia, dice Juan, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y luego aquí Jesucristo está hablando y dice, el que no es conmigo, contra mí, ¿qué? Es. Y esa es una frase muy fuerte, porque te define, te pone de una vez en la posición que usted tiene que estar. No da una opción, ¿sí me dicen? No es una opción, que no, si usted quiere esto y esto, no. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo, viene algo más tremendo, y el que conmigo no recoge, ¿qué? Desparrama. O sea que nosotros tenemos que recoger, y cuando se habla de recoger es, cuando nosotros vamos a predicar el evangelio, estamos buscando lo que se había, ¿qué? Perdido. Y vamos a recoger al estilo de ¿quién? De Jesucristo. Pero si no recogemos al estilo de Jesucristo, ¿vamos a qué? A desparramar. Y ahí donde se presenta una buena pregunta. ¿Cuándo una persona no recoge con Cristo? Mateo 13:41. ¿Cuándo una persona no recoge con Cristo? Mateo 13:41, ¿qué nos dice? Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen inequidad. Mire lo que dice acá. A todos los que sirven de ¿qué? De tropiezo. De tropiezo. Hay algo muy importante porque Jesucristo, Él cuida su rebaño, vamos a decirlo así, sus ovejas. Y aquí habla de servir de tropiezo. Uno puede servir de tropiezo de muchas maneras. Uno puede servir de tropiezo con la enseñanza. Uno puede servir de tropiezo con su testimonio. Uno puede servir de tropiezo con sus acciones. Incluso hay una parte donde dice, cualquiera que haga tropezar de estos pequeñitos, dice Cristo, mejor le fuera
que se atara una piedra de molino al cuello y se lanzara a lo profundo de la mar. O sea que es algo muy delicado cuando uno trata de, o sea, cuando la persona hace tropezar. Por eso la pregunta es, ¿qué significa cuando una persona no, qué le sucede? O sea, cuando una persona no recoge con Cristo. Cuando no recoge, cuando lo hace tropezar. Y aquí yo ya me refiero a algo más importante. Jesucristo dijo, id y predicad el evangelio, ¿por qué? Por todo el mundo. ¿A toda qué? Criatura. Ese es el estilo con que nosotros debemos de recoger con Cristo. Si metemos algo diferente, nosotros no podemos. Una vez un pastor me dijo, hermano Henry, me inventé un método para evangelizar. Bueno, interesante. ¿Y cuál es ese método? Vamos a ir todos vestidos de enfermeros. Y vamos a tener un estetoscopio ahí en el cuello. Y vamos a evangelizar a las personas diciéndole de los problemas mentales que hay, como la depresión o todos estos problemas que hay mentales. Y así vamos a evangelizarlos y hablarles de Cristo. Yo me quedé pensando, no es que sea una mala idea, ¿sí? Pero Jesucristo dijo que fuéramos vestidos así para evangelizar. Entonces aquí es donde uno tiene que tener el cuidado, porque uno va metiendo cosas dentro del evangelio y uno se va dando cuenta que está apareciendo algo como ya diferente. Entonces nosotros por lo menos, y debido a eso se ha metido la liberación, ya. Entonces uno, como una liberación, hay que esto y esto, y hay personas que le han hecho hasta 20 liberaciones y no han sido libres. Y entonces nosotros tenemos que entender que la liberación es con la verdad, el estilo de Jesucristo. Conoceréis la verdad y seréis verdaderamente ¿qué? Libre. Y lo otro es echar fuera ¿qué? Demonios. Y la paz, ¿cómo se consigue en la persona? Que la persona entienda la justicia, y el efecto de la justicia es ¿qué? La paz. Entonces cuando nosotros innovamos algo, vamos mezclando cosas dentro del evangelio, y todas esas cositas que nosotros vamos mezclando es lo que Cristo dice, eviten que sean piedra de ¿qué? De tropiezo. Y uno dice, bueno, ¿el tropiezo está en el mundo? Sí, hay por el mundo, que vienen los tropiezos, hay por el mundo. Pero mire lo que leímos en Mateo 13:38, 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán ¿de qué? ¿Del mundo o de su reino? De su reino. Mire lo que dice, no es del mundo, de su reino. A todos los que sirven ¿de qué? De tropiezo, y a los que hacen ¿qué? Iniquidad. Entonces los tropiezos dentro del reino de Dios están, debido a todos estos puntos de vista adyacentes o tangenciales, hablando geométricamente, a lo que es realmente el evangelio. Entonces por eso es muy importante que nosotros oigamos al maestro. Cuando yo oigo al maestro, realmente yo estoy oyendo una sabiduría especial que pertenece a algo que sí lo podemos cumplir a través de ¿quién? De Cristo. Pero lo otro, nadie cumplió, ninguno cumplió las cosas de la ley, ninguno. Entonces, yo no puedo insistir en eso porque es que ninguno incumplió. Y la Biblia dice muy clarito que el que infringe una parte de la ley en un solo punto se hace culpable ¿de qué? De todos. Entonces, en Cristo tenemos esta gran oportunidad. Ahora, ¿qué le sucederá a las personas que recogen con Cristo? ¿Qué le sucederá a las personas que recogen con Cristo? O sea, al estilo de Cristo. Imagínense que acá estos son echados al horno ¿de qué? De fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso significa que como fueron piedra de tropiezo dentro del reino de Dios, tienen muy comprometidos el arrebatamiento. Y entonces entran a la gran tribulación, donde serán perseguidos y todo. Oremos a Dios para que ninguno de nosotros lleguemos a estar en ese ambiente tan difícil. Pero ¿qué le sucede a aquellos que recogen con Cristo? Esta es la parte de Mateo 24:31. Vamos a mirar qué le sucede a los que recogen con Cristo. Al estilo de Cristo, o sea, que no mezclan las cosas, sino que están directamente al estilo de Cristo. ¿Qué nos dice Mateo 24:31? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mire, aquí manda a los ángeles. ¿Con voz de qué? De trompeta, porque a la final trompeta. Y la persona pues se va a llevar una sorpresa muy grande, porque mira un ángel
y le dice, hoy es tu día de qué, de la redención final. Y cuando la persona mira eso, entra en esa dimensión espiritual que no había visto antes, y entonces comienza a ver todo el mundo espiritual que se abre delante de él, y los otros que están viendo su cuerpo ve que desaparece la persona. La persona va a desaparecer de esta dimensión y pasa a esa. Y allí es, dice, de un extremo del cielo al otro juntarán a quienes, a los escogidos. Esta parte es importante porque estos escogidos nunca sirvieron de qué, de tropiezo. Nunca. En el reino de Dios nunca sirvieron de tropiezo. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado como predicadores de no agregar cosas. Yo anoche daba un estudio bíblico y yo le decía a los hermanos que estaban allí presentes, les decía, mire lo importante que es ceñirnos a lo que dice la Escritura. Cornelio daba limonas, ¿a dónde? Al pueblo. No le agreguemos otra cosa porque estamos, ¿qué? Mintiendo. Y si nosotros le agregamos otra cosa, ese es un tropiezo en el reino de Dios. Yo estoy sirviendo de tropiezo para los hermanos en el reino de Dios. Ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué dice Jesucristo que debemos de hacer? O sea, ahora viene, ¿cómo es que yo debo seguir a Cristo? Entonces, la parte esencial de cómo seguir a Cristo es algo esencial que Él dice, mire, lo que sucede es que en el Antiguo Testamento hay una justicia que relativa. Entonces alguien cometaba un error, como hoy en día, comete un error y van a la corte y ¿qué hizo usted? No, me pasó una luz en rojo, ok, el total tienes que pagar tanto esto o si no fue, pague los gastos de la corte y ya, sale y se va. Lo mismo, allí cometía alguien una falta, traiga 2 palominos y póngalos delante de Dios y ya, pagaba porque esa era como la justicia que había a través del tabernáculo, era totalmente, haz esto y qué, y vivirás. Pero la justicia que es del Nuevo Testamento es la que nos evita a nosotros cometer ¿qué? Los tropiezos. Y vamos a leer a Mateo 6:33, que es muy conocido, ¿ya? Mateo 6:33. ¿Qué dice Jesucristo que debemos de hacer? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Entonces, el Jesucristo dice, mire, usted quiere recoger conmigo, busque primeramente ¿qué? El reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Cuando Jesucristo comienza a predicar el Evangelio, en el libro de Marcos 1:14 que dice, después de que Juan fue encarcelado, vino Jesús diciendo, arrepentidos, vino diciendo, el reino de Dios ¿qué? Se ha acercado. Él venía predicando un reino. Y en un reino tiene que haber un ¿qué? Un rey. Entonces, el reino de Dios se ha acercado. Y por eso cuando Cristo nace como rey. Entonces, él dice, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en ¿qué? En el Evangelio. Siempre yo me pregunté, porque alguien me dijo una vez, hermano Henry, es que lo que él dijo era creer en la Torá. Y yo le dije, no porque Jesucristo nunca predicó la Torá. Porque si hubiera predicado la Torá, los fariseos y los saduceos y los judíos no lo hubieran atacado tanto. Era porque precisamente él traía el Evangelio. Por eso es que ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Qué deben de oír los que, hay que decir, primeramente busquen el reino de Dios y qué? Y su justicia. Esta justicia del reino de Dios, también había una justicia en el Antiguo Testamento que era relativa y la justicia absoluta que es en el Nuevo. Recuerden que esto es lo que hay que hacer la diferencia, ¿ya? La justicia en el Antiguo Testamento es la relativa y la justicia en el Nuevo es absoluta. Entonces aquí viene, ¿qué deben de oír los que siguen la justicia? Vamos a ir primero a Isaías 51, 1 al 4, si lo puede leer hermano Gilman. ¿Qué deben de hacer los que siguen la justicia? Y ahí nos vamos a deleitar un momento en Isaías 51, versículo 1 al 4, que nos dice. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé, y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía.
Porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Hasta ahí. Miren lo que dice al final. Estad atentos a mí, pueblo mío, o Israel, oídme, nación mía, porque de mí saldrá una ley. Y resulta que está Jehová hablando, de mí saldrá una ley, pero ya la ley había sido dada ¿por quién? Por Moisés. Entonces aquí viene de mí saldrá una ley, y miren lo que dice, y mi justicia, para luz de mi pueblo Israel, no, para de los pueblos. Por eso comienza diciendo Abraham, ¿qué le dice Dios a Abraham? En ti serán benditas Israel, no, todas las naciones, todas las familias de la tierra. Entonces, ¿qué debemos nosotros? La pregunta es, ¿qué dice Jesús? ¿Qué deben de oír los que siguen la justicia? Este mensaje. Había una ley con una justicia relativa, pero aquí dice, le recuerda, a Abraham yo le hablé, entonces de mí saldrá una ley. De mí saldrá una ley. Y mi justicia, ¿para luz de qué? De los pueblos. Por primera vez se habla de luz. Por eso Jesucristo cuando comienza a predicar dice, ¿yo soy qué? La luz del mundo. Ya ustedes ya saben la traducción de luz, que es ¿qué? Yo soy la enseñanza. Y esa enseñanza es la que nosotros debemos seguir. Ahora, ¿qué deben de oír los que conocen la justicia? ¿Qué deben de oír los que conocen la justicia? El versículo 7. Oídme. Los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afuera de hombre ni desmayéis. Afrenta. No temáis afrenta de hombre ni desmayéis por sus ultrajes. Aquí viene. ¿Por qué usted sabe que la justicia es la que en el Antiguo Testamento es la que persigue al que hace lo malo? Y a la justicia en el Antiguo Testamento no la persiguen, sino que la justicia persigue. Entonces, ¿por qué es la ley de ojo por ojo y diente qué? Por diente, por eso persigue. Entonces aquí dice, oíd los que conocéis la justicia. Después de que salga mi ley, mi justicia. Entonces dice Cristo en el 7, de mí saldrá una ley, dice en el 4, de mí saldrá una ley y una justicia. Y luego en el 7 dice, oídme los que conocéis ya esta justicia. Pueblo en cuyo corazón está ¿qué? Mi ley. No temáis afrenta de hombre ni desmayéis. ¿Por qué? Por sus ultrajes. Entonces, ¿por cuál justicia yo voy a sufrir afrenta y ultrajes? Sería la pregunta, ¿por cuál justicia? ¿Qué recibiremos si somos perseguidos por causa de esa justicia? Hay dos preguntas ahí. ¿Cuál es esa justicia y que vamos a ser perseguidos y eso? ¿Y qué recibiremos si nosotros seguimos esa justicia? Mateo 5:10, ¿qué nos dice? Mateo 5:10. Bueno, hoy sí vamos bien de tiempo. Mateo 5:10, ¿qué nos dice? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí está. ¿El reino de qué? De los cielos. Y mandará y juntará a sus escogidos desde un extremo del cielo al otro extremo del cielo. Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Por causa de qué? De la justicia. Ya ustedes ya saben que esta es la justicia absoluta que se revela del Evangelio, pues por fe. Entonces vamos a mirar ahora algo muy importante. Si alguno quiere ir en pos de Cristo, ¿qué debe de tomar y qué debe de hacer en esta justicia? ¿Qué debe de tomar y qué debe de hacer? Este versículo para mí fue muy importante en mi vida, porque yo había leído muchos libros y conocía muchas cosas y podía haber innovado algo. Pero cuando a mí se me dijo esta parte, yo quedé un poquito, como dice, aquí no tengo yo una opción, sino tengo un deber. Y vamos a ir a Lucas 9:23. Si alguno quiere ir en pos de Cristo, ¿qué debe de tomar y qué debe hacer? Lucas 9:23. ¿Qué nos dice? Lucas 9:23. Y decía a todos. ¿A solamente al pueblo de Israel? No, a todas las naciones. Si alguno ¿qué? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces aquí viene lo que es negarse a sí mismo. Este es un versículo que para mí me transformó la vida. Porque yo tenía muchas cosas. Y cuando dice negarse a sí mismo,
es evitar esos puntos de vista personales, que realmente uno no los ve que son malos, porque yo no los veo que sean malos. Pero el asunto es que yo no puedo comenzar a hacer eso porque me salgo ¿de qué? De la justicia del reino de Dios. Voy a poner un ejemplo. Yo le digo, hermano Noé, usted no puede hablar de Dios si usted no pertenece al grupo, ¿cómo se llama ese? Al comité de evangelismo. Pero hermano, yo quiero hacer un programa de radio. Hablé con el presidente de evangelismo. No, yo lo voy a hacer. Usted es un desobediente. Eso está en la justicia, ¿qué? Relativa. Pero en la justicia absoluta, yo le digo al maestro, imagine que encontré a un, llama Noé, y quiere ir a predicar por la radio, pero no sigue con nosotros las instrucciones de nosotros. ¿Qué me va a decir el maestro de la justicia absoluta? Déjalo, porque si no está contra mí, por nosotros es. Y entender esas diferencias de esas dos justicias es muy importante para que nosotros, todas nuestras acciones estén dentro de ¿qué? De esa justicia. Y ahí es donde encaja negarse a quién. A sí mismo. Y luego dice, y tome su cruz. Y cuando Jesucristo tomó la cruz era porque iba a morir ¿qué? Él. Nosotros también. Nos negamos a nosotros mismos y tenemos que tomar esa cruz para nosotros morir al ese yo personal y dejar que Cristo sea el que viva ¿qué? En nosotros. Por eso el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo más ¿quién? Más Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, ¿en dónde quedaron mis puntos de vista? Es que ese es el problema, que nosotros seguimos con muchas cosas. Y yo me incluyo porque a mí me pasaba lo mismo y quizás todavía me puede pasar en algún momento. Ahora viene, ¿qué debe de seguir el hombre de Dios? ¿Qué es lo que debe de seguir el hombre de Dios? Primera de Timoteo 6:11. ¿Qué debe de seguir el hombre de Dios? ¿Ya? Aquí en Timoteo 6:11 el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo precisamente. Y en primera de Timoteo 6:11, ¿qué nos dice? Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Aquí, imagínense lo que está diciendo. Aquí en mi Biblia dice la buena confesión. Mas tú, hombre de Dios, o sea, el hombre de Dios, huye de estas cosas. Si usted mira, huye de estas cosas. Arriba hay una lista de lo que se habla. Dice, pero gran ganancia, el versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas y hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males está el amor al dinero, que al cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye ¿de qué? De estas cosas. Pero esto es consecuencia, esto que yo acabé de leer antes, es consecuencia de no hacer lo que dice en el versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras ¿de quién? De Jesucristo, está expuesto a todo esto. Está expuesto a que se envanezca. Nada sabe pues de lo que dice Cristo, del ir acerca de cuestiones y contienda de palabras. Y dice, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Cuando habla corrupto de entendimiento no se refiere a que sea una persona, vamos a decir, pecaminosa en sus pensamientos, sino corrupto de entendimiento es privado de la verdad de Cristo. Ahí ya hay corrupción. Cuando yo dejo la verdad a un lado de Cristo y meto mi punto de vista, eso es una corrupción. Por eso dice corruptos de entendimiento y privados de la verdad. ¿Cuál? De la de Cristo. Que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Entonces, después de todo eso, él enumera todas las consecuencias de no seguir enseñando conforme a las sanas palabras de ¿quién? De Jesucristo. Y en el 11 dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas.
Sigue ¿qué? La justicia. La justicia que se revela en el Evangelio, ¿por qué? Por fe. Por fe. Esa es la justicia que tú tienes que seguir. La justicia del Antiguo Testamento cumplimos los 10 mandamientos y cumplimos las leyes que están para gobernar las naciones. Pero las leyes del tabernáculo ya no las cumplimos porque eso era sombra de lo que había de venir y el cuerpo de quién, de Cristo. Por eso en Colosenses está esa explicación tan hermosa. Dice, Cristo tomó el acta que era contraria a nosotros y la clavó en la cruz. ¿Ya? Y nos libró de esa maldición. Y luego, después de eso es que dice Pablo, así que nadie os juzgue, ni en comida, ni en bebida, ni en días de reposo, ni en días de fiesta, ni en luna nueva, nada, ya no juzguen en eso porque eso ya quedó totalmente, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay nada, sino que es una nueva justicia. Entonces aquí es donde entra la sabiduría que Dios quiere que nosotros tengamos, que dice Efesios 1:17. Efesios 1:17 dice, y dice Pablo, yo estoy orando por ustedes, hermanos de Éfeso, para que Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, esta es la parte esencial. O sea, el objetivo de Jesucristo es que usted y yo nos parezcamos ¿a quién? A Él. Que yo pueda decir a la final, hermana Sandra, que yo pueda decir al final, ya no vivo yo más ¿quién? Más Cristo vive en mí. Cuando yo he hecho eso, es porque he hecho las dos cosas anteriores. Me he negado ¿a quién? A mí mismo y he tomado la cruz y he muerto ya. Entonces yo ya quedo mirando solamente y quedo hecho conforme a la imagen y semejanza de quién, de Dios. Porque Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Eso está en Colosenses 1:15. Ya vamos finalizando. Entonces, ¿qué debe seguir el hombre de Dios? La justicia, la fe. En el Antiguo Testamento se decía, haga estas cosas y vivirá. Pero en el Nuevo Testamento la justicia se revela, es que la absoluta, es por fe. Y el hombre de Dios tiene que seguir la justicia y la fe que revela la justicia. Luego, el amor. El amor, ¿todo qué? Todo lo cree, todo lo sufre. El amor lo perdona todo. Pero a ese perdonar tiene al estilo de Jesucristo, tiene varias cosas. Yo te voy a decir algo. Jesucristo dice en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos porque no saben qué. Pero Jesucristo no se bajó después del Calvario para ir a buscar a las personas que lo crucificaron y decirle, mire, yo los perdono, pues ustedes me crucificaron, pues ya estoy vivo otra vez. Jesucristo no hizo eso. El perdón es ese, que usted tiene que darle el perdón, pero solamente lo recibe el que ¿qué? El que se arrepiente. Por eso Jesucristo dice, no deis las piedras preciosas ¿a quiénes? A los que no lo valoran. Y aquí es donde nosotros tenemos que saber lo del perdón. Yo tengo que perdonar todo el tiempo como 70 veces 7. O sea que yo perdonando cada segundo y vivo 100 años no llego a la quinta parte del número. ¿Por qué yo tengo que seguir esa clase de justicia? Por eso es que en Juan 6:37 y 36 dice, sean misericordiosos como Dios es misericordioso. Perdonad y seréis ¿qué? Perdonados. ¿Ya? Dice, no juzguéis y no serán ¿qué? Juzgados. Perdonad, dice, no condenéis y no serán condenados. Perdonad y seréis perdonados. Ese perdón existe en el Nuevo Testamento. En la justicia del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no había perdón. La mujer que era adúltera moría ¿qué? Apedreada. Ella podía implorar lo que fuera, pero no la iban a perdonar en el Antiguo Testamento. El maldiciente tenía que ser colgado y la bruja tenía que ser quemada. O sea, aunque ellos pidieran misericordia y eso, no había ¿qué? Perdón. Entonces, aquí es donde nosotros encontramos esa diferencia de las dos justicias. Por eso Pablo dice, mire, hombre de Dios, sigue la justicia, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y luego dice, usted tiene, en esto se va a presentar una pequeña pelea en esa batalla de la fe. ¿Y por qué una pelea en la batalla de la fe? Porque al mismo tiempo, yo he visto personas que predican que hay que perdonar y al mismo tiempo que no perdonan. Y aquí es donde viene esa pelea de la batalla de la fe.
Al mismo tiempo dice, yo vengo a predicar el evangelio del arrepentimiento y de la salvación, la buena nueva. Yo estaba ahorita anotando por ahí y tenía en Isaías 51, pueden leerlo, de lo que habla de lo que es esa predicación del evangelio. Hay muchas cosas que usted mira ahí que es pura paciencia, ¿ya? Puede leerlo, hermano Gilmar, del 1 hasta donde termina 51, todos el mensaje. Dios, ¿no? Sí, Isaías 51 creo que es. Oídme los que seguís la justicia, ¿sí? Mire, sí. Oídme los que seguís, ¿qué? La justicia, el 1. O sea, estamos hablando de la justicia del reino de ¿qué? De Dios. No del Antiguo Testamento, sino esta es la justicia, por eso Isaías es un libro profético mesiánico. ¿Qué nos dice el 1? Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando Bueno. no... Ese lo hemos leído, pero déjame ver porque no sé si es 50. Es 61, perdón. 61:1. Aquí es donde está. El espíritu de quién? De Jehová el Señor está sobre mí. Eso fue lo que leyó Jesucristo en la sinagoga de los judíos. Y alguien me comentaba a mí, hermano Henry, resulta que allá en la sinagoga tienen un orden para leer la Torá. Y cuando llegó Cristo y le tocaba leer, le salió esa parte que no era coincidencia, era que todo estaba programado así. Entonces él leyó y léalo ahora sí, hermano. El espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me... Sí, léalo. El espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Mire, árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y eso, hay un versículo por allá que dice, yo he creado a mi pueblo para gloria mía, los crié, los formé y ¿qué? Y los hice. Gloria suya. La ciudad no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de sol, ni de luna, ni de nada, porque la gloria que la ilumina. Con esta justicia nosotros adquirimos esa gloria y tenemos un cuerpo celestial, conforme hechos nosotros igualitos, conforme a la imagen y semejanza de ¿qué? De Dios. Bueno, ahora ya hemos leído ese versículo. Ahora vamos a mirar qué debemos de seguir con todos. ¿Qué debemos de seguir con todos? O sea, yo estoy en una reunión y me encuentro. Una vez me dijeron, hermano Henry, queremos que vaya de una enseñanza bíblica y hay unos hermanos allí. Entonces yo llegué y entonces cuando yo iba a dar la enseñanza bíblica, alguien me dijo, hermanos, explíquenos la Trinidad. Dije, bueno, vamos a explicar la Trinidad. Pero tenía una pequeña dificultad, que era la siguiente, que en el grupo habían testigos de Jehová, habían adventistas, era un grupo, ¿cómo se dice? Polifacético. Vamos a decirlo así. Era un grupo que era un caso increíble, ¿ya? Y entonces ponerlos a todos de acuerdo era un poco, ¿qué? Difícil. Y entonces yo tuve que recurrir a una historia. Le dije, mire, había un hermano que le dijo a otro, explíqueme la Trinidad. Dijo, yo no le puedo explicar la Trinidad porque la palabra Trinidad no está en la Biblia. Entonces, ¿qué me va a explicar? La unicidad. Cuando fue a explicarle la unicidad, le dice el otro hermano, hermano, ¿la palabra unicidad está en la Biblia? Unicidad, no, tampoco está. Y estos dos grupos pelean por las dos palabras y los dos creen igual. Creen en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo y saben que hay un solo Dios. Y se forma una discusión por eso. Y ya nosotros sabemos, el que conoce quién es Dios, pues sabe que Dios es ¿qué? Omnisciente, omnipresente, que al mismo tiempo es Padre y al mismo tiempo es Hijo. Y Él es omnisciente y es omnipresente. Por eso es que es Dios, porque no es como nosotros. Yo no puedo decir como dijo Cristo.
el que me está viendo a mí, está viendo a mi papá. Imposible. Eso en lo relativo no se puede. En Cristo sí. El que estaba viendo a Jesucristo, Felipe, tanto tiempo de que estoy como tú y no me... El que me ha visto a mí. Hubiera dicho, el que me oye a mí, oye al Padre. Bueno, puede haber un poquito de razón en lo relativo. Pero el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso es cosa mayor. Y esa es la parte que nosotros que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué debemos de seguir con todos? Entonces, yo llego a esa reunión y tengo que explicar todo eso, pero ¿qué es lo que yo debo de perseguir, de seguir con todos en esa conferencia? Y aquí es donde viene. Hebreos 12:14, ¿qué es lo que yo debo de seguir con todos? Y solamente lo consigo cuando yo hago, ¿qué? Justicia. No lo consigo de otra manera. Puede leerlo, 12:14, Hebreos 12:14, ¿qué nos dice? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando yo hago justicia, ¿cuál es el efecto de la justicia? Isaías 32:17, ¿se acuerda? Porque el efecto de la justicia es la paz. Y la labor de la justicia es darnos, ¿qué? Sosiego y seguridad. Entonces, cuando yo predico esa justicia que se revela del Evangelio por fe, yo puedo seguir la paz con todos. Pero si yo pongo mi punto de vista, se acabó la paz, porque todos tenemos puntos de vista diferentes. Por eso es que en los debates, cuando yo estaba en los debates de filosofía y letras, yo me daba cuenta que el que tenía la última información, ese era el que, ¿qué? El que ganaba. Sí, porque tenía el último dato. En lo relativo es así, pero en lo absoluto, no. En lo absoluto nosotros somos diferentes. Ya vamos a terminar, hermanos, ya vamos a terminar. Dígame, hermana. Es que ahí dice, seguir la paz con todos y la santidad. ¿Qué se refiere con la santidad? La santidad es que yo puedo seguir la paz con todos cuando yo estoy con ¿qué? Con la verdad de quién, de Cristo, tanto en lo relativo como en lo absoluto. Yo no puedo tener paz si yo no he dicho ¿qué? La verdad. Y la verdad y la santidad lo da precisamente la verdad. Juan 17:17 dice, Padre, santifícalos ¿en qué? Tu verdad. En tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Verdad. Por eso cuando alguien no actúa con la verdad, usted no puede tener paz porque afecta a todos. Entonces, seguir la paz con todo es hacer la justicia. ¿Y yo hago justicia con qué? Con la verdad. Zacarías 9:7 creo que es. Vamos a leer Zacarías 9:7 para ver cómo se hace la justicia. O cómo debemos de juzgar, con qué. Para tener esa paz. Zacarías creo que 7:9 o 9:7. 9:7 puede leerlo por favor, hermano Gilmar. Zacarías 7:9. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a qué? A la verdad. Hacer misericordia y piedad cada cual con quién? Con su hermano. Entonces yo debo juzgar de acuerdo a qué? A la verdad. Porque cuando yo juzgo de acuerdo a la verdad, estoy haciendo ¿qué? Justicia. Pero si yo voy a juzgar y es con una mentira, ahí ustedes ven ese joven de 13 años que fue juzgado hace años y lo llevaron a la silla eléctrica y no tenían la verdad. Y inclinaron todo, el jurado se inclinó por lo que sospechaban que de pronto él decía, y después de 25 años entendieron que él no había cometido esas violaciones. Y los juzgaron injustamente por no tener ¿qué? La verdad. Entonces, nosotros para todo, tanto en lo relativo como en lo relativo, tanto como en lo absoluto, debemos de hablar con ¿qué? Con la verdad. Y de esta manera es que podemos seguir la paz con ¿qué? Con todos, en el trabajo y en todo tenemos que ser la verdad. Y de esa manera todos seguimos la paz con todo y la santidad, porque tenemos que la verdad nos santifica a nosotros. ¿Cómo nos santifica la verdad? Porque la verdad saca toda ¿qué? Mentira. Es que todo esto es un laberinto, pero hay que entenderlo. Por eso Jesucristo dice muy clarito, dice, las palabras que yo hablo son ¿qué? Espíritu y son vida. Y cuando yo veo eso, que las palabras de Cristo son espíritu, eso es calibre mayor para mí. Porque Dios hace del polvo de la tierra ¿qué? Una figura humana. Y sopló en su aliento ¿qué? Y sopló ¿qué? Su nariz ¿qué? Aliento de vida y fue ¿qué? Un alma viviente. O sea, puso un espíritu en él. Cuando va a ser el nuevo hombre, conforme a su imagen y semejanza, también hace lo mismo. Sopla un espíritu.
y es el Evangelio. Y cuando sopla ese espíritu del Evangelio, entonces es un ¿qué? Es un ser que vivo. Por eso Jesucristo dice, el que oye mi palabra, aunque esté muerto, ¿qué? Quedémonos con las palabras de Cristo. Ahora vamos, ya leemos allá Romanos 1:17. Ahora, ¿a través de qué nos llega esta paz? ¿A través de qué nos llega esta paz? Estamos Juan 14:27. ¿A través de qué nos llega esta paz? Juan 14:27. Óyeme, por más que corro, se me pasa el tiempo. Juan 14:27, ¿qué nos dice? Hermano Gilmar. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mire, Jesucristo dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Esto es a través de ¿qué? De la justicia que se revela en el Evangelio por fe. Dice, yo no la doy como ¿qué? Como el mundo la da, porque el mundo la da en lo relativo. Y Dios nos da en lo absoluto, que también invade ¿qué? Lo relativo. Por eso dice, seguir la paz ¿con qué? Con todos. Pero eso es a través de que yo actúo con la verdad con la gente. Cuando nosotros estamos en el trabajo y alguien no nos dice la verdad, ¿cómo nos sentimos nosotros? Mal, porque nos afecta, perdemos la tranquilidad y la paz, porque no hay justicia. Ahora, eso es lo que nos dice a nosotros a través de qué nos llega esta paz, a través de Cristo. Yo doy. ¿A través de qué? Del Evangelio, de las palabras de Cristo. ¿En quién debemos de permanecer? Juan 15:4, que ya lo hemos leído en el estudio bíblico del hermano. ¿Qué nos dice el 3? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén. Entonces, permanecer en Cristo. Cuando yo oigo las palabras de Cristo, yo vengo a hacer ¿qué? Si yo estoy oyendo a un maestro y continuamente lo oigo a él, ¿qué título primero me da? ¿Qué título me da ese maestro a mí? Hay un maestro que está dictando unas clases y va el hermano Noé todo el tiempo a las clases de ese maestro. Y el maestro lo ve y le puede decir a otro, mire, él es mi discípulo, ¿correcto? Él es mi discípulo. Jesucristo dice a los que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y luego agrega, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Entonces aquí sí, como dijo aquel amigo, aquí el asunto es con Cristo, ¿ya? Con Jesucristo. Ya hemos llegado al final y ya para terminar es Juan 9:28, que nos dice, que termino en la misma conclusión de hace 8 días, creo, que Jesucristo había hecho un milagro y los judíos, pero usted, de verdad Cristo lo sanó. Pero de verdad usted era ciego. Pero porque no podían creer. Bueno, entonces el hombre ya cansado, es que usted también quiere hacerse su discípulo. ¿Qué? Nosotros somos discípulos de quién. Puede leerlo, hermano Gilmar, ¿qué dice ahí? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Amén. Entonces, hoy yo les invito, ¿qué es lo que es seguir a Cristo? Todo este andamiaje de la justicia, todo esto es para que nosotros se forme una imagen conforme a la imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Así como Dios en Génesis colocó el Espíritu y fue un alma viviente, ahora Dios coloca su Espíritu, que son las palabras de ¿quién? De Cristo, para que usted sea un ser viviente conforme a la imagen y semejanza de ¿qué? De Dios, el nuevo cuerpo. Pablo dice, tales los terrenales, tales los celestiales. Hemos traído la imagen del terrenal, que es Adán, pero el nuevo Adán, que es el Señor, traeremos la imagen de ¿qué? Del celestial. ¿Cómo yo traigo la imagen del celestial y voy a estar vivo? Aquel, aunque esté muerto y oiga mis palabras, dice Jesucristo, el cual ¿qué? Vivirá. Oremos todos. Padre celestial, yo te doy gracias por tu palabra, Señor, y estoy totalmente convencido, persuadido de que estas palabras no volverán a ti vacía y que estas palabras son ese espíritu para que nosotros tengamos vida en ese nuevo cuerpo lleno de gloria. Señor, te agradezco grandemente por esta palabra que tú nos has dado a través de tu
imagen y semejanza que es Jesucristo. Padre Celestial, gracias por venir a predicarnos este evangelio, esta palabra profética que es segura y este misterio que estaba oculto desde los tiempos antiguos, pero que ahora ha sido revelado a través de Jesucristo, este glorioso evangelio. Padre Celestial, haz que nos inundemos de este evangelio continuamente. Nuestro cerebro, nuestra mente quede inundado por tus palabras que son espíritu y son vida. Te pido por las personas que se conectaron en las redes sociales y por todos aquellos que mirarán en diferido esta enseñanza bíblica. Para todos, Dios les bendiga. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Amén.